Bienvenidos a la lección relacionada a la parte fisiológica que previamente debemos aprender para trabajar cualquiera de los agentes físicos que vamos a trabajar durante el curso online de actualización en agentes físicos. Todo lo que significa la aplicación de un procedimiento terapéutico parte de una fisiología. Fisiología muscular, fisiología miofacial, fisiología de la reparación tisular, fisiología del dolor. Por lo tanto, en este punto vamos a empezar a recordar esas fisiologías para que recuerdes de forma clara cuáles son las fases y cómo se comportan y cuáles son las características clínicas de cada una. Eso es lo que nos va a dar luces de qué tipo de agente físico vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar y a veces si hay indicaciones, contraindicaciones o precauciones. Igual lo vamos a ir trabajando en cada una de las secciones, en cada una de las clases que vayamos viendo, vamos a ir hablando sobre ese tópico de precaución, contraindicación o indicación. Lo primero entonces que vamos a trabajar y vamos a recordar es lo que se llama la fisiología de la reparación tisular. La fisiología de la reparación tisular nos va a indicar a nosotros en qué fase del proceso de reparación está el paciente y eso está dividido en tiempos más o menos estandarizados. Cada una de las fases tiene una característica específica de trabajo fisiológico y implica entonces por parte de nosotros como fisioterapeutas saber qué hago en cada una de esas fases para no alterar la fase, sino más bien favorecer la fase para que se dé la reparación tisular de forma correcta. Entonces, lo primero que vamos a hablar, por supuesto, es que en toda lesión siempre se va a dar un fenómeno inflamatorio. Y ese fenómeno inflamatorio es para que las células hagan la reparación del tejido. Tenemos reparación de tejido, dependiendo del tejido que se esté reparando, tenemos diferentes fechas, diferentes tiempos de reparación. Lo que también vamos a hablar durante la clase para que te des cuenta que cada uno de los tejidos que se lesionan van a tener que ser reparados en tiempos específicos. Las tres fases de la reparación tisular entonces, tenemos la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase madurativa. Esto no ha cambiado, esto sigue siendo igual, en los libros de fisiología aparece lo mismo y ahí no tienes por qué buscar otra información. Nosotros manejamos entonces que la fase inflamatoria dura aproximadamente 1 a 6 días, la fase proliferativa dura 3 a 20 días y la fase madurativa 9 días en adelante. Ya se sabe, por ejemplo, que la fase madurativa está durando aproximadamente 1 año y medio de duración, que es el tiempo que tarda entonces desde el momento en que te lesionas hasta una verdadera remodelación, una verdadera reparación y una verdadera maduración del tejido producto de la lesión. Durante ese 1 año y medio entonces consideramos que se está produciendo un proceso de cambios mecánicos en los cuales tenemos que ir monitoreando al paciente durante todo el proceso para asegurarnos de que éste se dé de manera acorde y coordinada. Vamos a empezar entonces a hablar sobre la fase inflamatoria, la primera fase. Esta primera fase tiene 4 respuestas. Una respuesta vascular, una respuesta hemostática, una respuesta celular y una respuesta inmune. Cuando hablamos de las respuestas y los subdividimos de esta manera es porque tenemos que entender y comprender que primero va a darse una respuesta de los vasos sanguíneos, vasoconstricción, vasodilatación, eso debes recordarlo. Hay una respuesta a nivel sanguíneo de una modificación de la viscosidad de la sangre. Hay una respuesta celular en donde las células sanguíneas van a generar entonces diferentes estados y diferentes respuestas y vamos a tener entonces también la respuesta inmune que es la protección inmunológica a la lesión. Vamos a ir trabajando cada una de ellas para que veas sus características. La primera es la respuesta vascular, como dijimos al principio, tenemos una vasoconstricción, vasoconstricción dada por la serotonina y vasodilatación dada por la histamina. Estas dos sustancias entonces van a generar vasoconstricción de aquel vaso que se lesionó y vasodilatación de los vasos que no se han lesionado. La intención es parar hemorragia y que llegue sangre oxigenada a la zona para la buena reparación. Necesitamos coagulación, eso se va a dar gracias al factor de Hagemann, en donde gracias a este factor entonces la sangre en la lesión se coagula y genera entonces un taponamiento del punto de lesión y evita mayor sangrado. Debes tomar consideración específica relacionada al tema de las prostaglandinas. Desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista farmacológico, la prostaglandina forma parte de lo que sería el proceso de la reparación tisular de la fase inflamatoria, porque entonces ella es la que se encarga de lo que sería la permeabilidad de la membrana. Pero aparte de eso, va a generar un fenómeno químico de sensibilización de los neuroreceptores. Es decir, los polimodales, que son los receptores que van a percibir sensaciones producto de la lesión, van a sensibilizarse y por lo tanto la persona va a empezar a sentir dolor producto de las prostaglandinas que están en la zona ayudando a la reparación y eso genera entonces ese proceso doloroso que va increciendo desde el momento en que sientes un dolor agudo y pasa a dolor crónico.
Los antiinflamatorios no esteroideos están diseñados específicamente para inhibir un poco las prostaglandinas y eso regula entonces el fenómeno de dolor. Y la aspirina y el Tylenol cortan también la producción de la prostaglandina. El médico, que es el especialista en enviar al paciente los medicamentos, tiene que ver de acuerdo a la respuesta fisiológica inflamatoria, la cual tiene que ser directamente proporcional a la lesión. Si observamos que no es proporcional, sino que es desproporcionada, yo de repente me lesiono la punta del dedo y se me inflama todo el brazo, es una respuesta desproporcional al proceso inflamatorio. Por lo tanto, entonces, la utilización de medicamentos que corten a la prostaglandina son necesarios. Luego de eso, aumenta la viscosidad de la sangre se hace mucho más densa, empieza a disminuir la velocidad y luego aparecen los leucocitos a la zona, que son los que van a dar la respuesta inmune, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, en esta primera fase se produce entonces la regulación de flujo a través de la parte vascular. Importante el factor de Hagemann para la coagulación, las prostaglandinas como sensibilizadores de los receptores que nos va a generar sensación dolorosa y la viscosidad que aumenta para disminuir el flujo sanguíneo. Bien, entonces, se da entonces la respuesta hemostática, es un tema ya de la respuesta sanguínea. Primero, las plaquetas entonces van a estar presentes en sangre para generar el coágulo y hacer el taponamiento de la lesión y evitar mayor sangrado. Va a darse el factor de crecimiento dado por las plaquetas, lo que va a generar entonces quimiotaxis. Esa palabra denominada quimiotaxis significa atracción celular. Esto va a generar entonces que si yo tengo un factor de crecimiento dado por las plaquetas, la cual va a generar una quimiotaxis que va a ser una atracción celular, van a atraer entonces a los macrófagos, a los monocitos, a los neutrófilos, que son las células que se van a encargar de pelear contra las impurezas, contra las bacterias que pueden haber entrado en la herida producto de ella, que han entrado por cualquier vía. Esto entonces nos prepara para lo que sería la respuesta inmune, pero en este caso las plaquetas, macrófagos, monocitos y los neutrófilos son los que se van a encargar de dar esta respuesta. Las plaquetas entonces van a controlar los depósitos de fibrina, la fibroblastia y la angiogénesis. Significa que las plaquetas entonces van a controlar las nuevas fibras que se van a generar luego de que termine la fase inflamatoria para generar nuevas fibras de colágeno que cierren el espacio y reparen el tejido. Tenemos los fibroblastos que generan colágeno y, por supuesto, la angiogénesis, que es la producción de nuevas arterias que van entonces a suplantar las lesionadas para irrigar la zona de lesión. Por supuesto, tenemos entonces una respuesta celular. Las células de las cuales hemos hablado están en el plasma sanguíneo. Eritrocitos, leucocitos, plaquetas, los neutrófilos, los basófilos. Cada una de estas células tiene una función específica. Las células rojas, los eritrocitos, son los que llevan oxígeno, los leucocitos, células blancas, las que se encargan de la parte inmunológica y de pelear contra las impurezas. Plaquetas, entonces ya vimos que se encargan de estimular lo que es la producción propia de fibras de colágeno, los neutrófilos que eliminan bacterias y los basófilos que fomentan la permeabilidad. Este tipo de proceso celular es necesario para que haya un buen intercambio y haya una buena relación entre las células que se encargan de la reparación. Y por lo tanto, al final de todo el proceso se da la respuesta inmune, en donde tenemos las células blancas que se encargan de alimentarse de todas las impurezas de la zona y protegernos contra infecciones. Esa sería entonces la parte final de la respuesta inflamatoria. Una vez terminamos la fase inflamatoria, pasamos a la fase proliferativa. La fase proliferativa entonces arranca con lo que se llama la epitelización, que significa la producción del nuevo epitelio. Normalmente nosotros cuando éramos pequeños, si nos heríamos y nos salía una costra en la piel, normalmente lo que hacíamos era arrancarnos la costra. Y lo más seguro es que hayas hecho lo siguiente: eliminas la costra, te sacas la costra, vuelve a ver un sangrado y observa lo que está debajo de la costra. Esa coloración blanquecina que tiene debajo de la costra es epitelio que se estaba formando debajo de ella para formar la capa de piel que te lesionaste. Luego viene la fase fibroblástica, que es la producción propia de colágeno. Estos fibroblastos producen ácido hialurónico, los glucosaminoglicanos que se llaman GAGs, que generan los crosslinks. Los crosslinks son los puentes cruzados entre el tejido conectivo. Estos son los que se van a encargar de enganchar y hacer puentes entre los dos focos de lesión para que en la siguiente fase, que es la contractura de la herida, el tejido y estos crosslinks agarran los extremos de la lesión y los acercan de forma concéntrica. Luego de esa contractura de la herida,
va a generarse el fenómeno de la neovascularización, es decir, los dos focos de lesión son acercados entre sí, se llena de colágeno la zona para generar nuevo tejido y luego generamos nuevos vasos que se van a encargar de llevar sangre hacia la zona de lesión. ¿Qué es lo que sucede en esta fase? Esta contractura de la herida es el punto en el cual el paciente va a decir, durante los primeros 6-7 días estoy muy bien, pero después del séptimo, décimo día en adelante, que dura esta fase, empezamos a sentir una sensación en nuestra herida como si se estuviera apretando concéntricamente. Eso genera dolor por tensión y limita el movimiento. En esa fase se está dando este fenómeno de contractura de la herida y es en esa fase donde hay unas modificaciones del patrón de movimiento de la persona. Tenemos que tratar de incentivar al paciente para que no deje de moverse, haga movimiento, por supuesto, controlado, no exagerado, porque si no puede abrir de nuevo la herida, pero es necesario que lo haga para evitar una inmovilización prolongada que nos genere entonces ya modificación de las restricciones del tejido conectivo. Y por último tenemos entonces la fase madurativa que dura más de un año. En este punto ya es una desorganización del tejido colágeno y lo que se busca durante esta fase ya es generar la orientación de las fibras. Ya en esta fase la persona tiene que estar haciendo actividad física en la cual vaya poniendo en tensión el tejido conectivo, este se vaya organizando de forma correcta y vaya buscando la alineación de las fibras. Eso es lo que debemos buscar durante la fase madurativa. Se produce la síntesis de colágeno, en el cual lo que hace nuestro cuerpo es producir colágeno y eliminar colágeno. Va a hacerlo de acuerdo a la demanda mecánica a la cual sometamos al tejido. Por lo tanto, dependiendo del tejido que esté lesionado, debemos escoger cuándo, cómo y de qué manera vamos a someter a carga el tejido para que el tejido entonces genere una síntesis lisis real y correcta de su función para que éste entonces busque volver a hacer el trabajo que mecánicamente debe realizar para dar estabilidad al movimiento humano. Estas tres fases podemos tener factores que afectan su proceso de reparación. Por lo tanto, tipo, tamaño y zona de lesión es un factor que puede modificar el proceso de reparación. Si la zona tiene irrigación de sangre o no, también es un factor que puede modificar la reparación. No es lo mismo que yo tenga una lesión en el tendón de Aquiles donde la irrigación es muy baja, a que yo tenga una lesión en la cara anterior del muslo. Un proceso infeccioso retrasa completamente la reparación del tejido. Movimiento o presión excesiva, dependiendo de la fase, dependiendo de la lesión, eso también puede cambiar la reparación. Y fíjense que hablamos de movimiento y presión excesiva. Que entonces sí está permitido hacer movimiento y presión siempre y cuando sea acorde a la lesión y no excesiva. Cambios de temperatura, tenemos que en este punto tomar en consideración lo que vamos a hablar en el curso de la parte de termoterapia, de crioterapia y termoterapia con el uso de compresoras calientes, en la cual la colocación de frío o calor pudiese estar en algún punto indicado o contraindicado, dependiendo de esto, porque los cambios de temperatura pueden afectar el proceso de reparación. La medicación tópica también puede mejorar o enlentecer o simplemente no hacer ningún efecto en el proceso. Y la energía electromagnética también es un factor que puede modificar el proceso de reparación tisular. De aquí el hecho de que cuando veamos la parte de ultrasonidoterapia, la parte de electroterapia, hay técnicas que se utilizan para fomentar la reparación de tejido. Otros factores que afectan el proceso de reparación, la edad. ¿Sí? Dependiendo de la edad, te repararás más rápido o menos rápido. Tu estatus metabólico también puede modificar la forma como reparas el tejido. Si tengo alguna infección o una enfermedad, la nutrición también altera completamente la forma de la reparación tisular, mi cuadro hormonal, la medicación y si hay oxígeno o no en la zona de tratamiento. El oxígeno, recuerden que es necesario para la reparación, por lo tanto tengo que asegurarme que la zona lesionada tenga una buena irrigación para que no haya falta de oxígeno en la zona y la reparación. Bien, entonces, ya en este punto debes estar pensando, bueno, si estoy viendo las tres fases de la reparación tisular, ya puedes estar pensando qué tipo de agente físico puedes aplicar en fase 1, en fase 2 o en fase 3. Eso lo vamos a ir conversando durante cada una de las clases. Y te vas a dar cuenta que a la medida que vayamos avanzando podrás determinar cuándo aplico una técnica, cuándo aplico la otra, y cuándo está totalmente contraindicado la aplicación de alguna de ellas. Espero que te haya quedado claro entonces lo que es el proceso de reparación tisular, sencillo para que lo manejes de manera rápida y a partir del próximo día que trabajes con pacientes pues sepas qué debes o no debes hacer. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad, en la próxima lección donde continuaremos con las demás fisiologías que vamos a trabajar previas a la aplicación de los agentes físicos. Nos vemos.